Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el curso de química vamos a ver los conceptos de mol y masa molar, así que vamos a comenzar rápidamente. Bien, primero vamos a comenzar definiendo qué es una mol, que viene a ser una unidad de conteo, y esta se va a usar para expresar la cantidad de sustancias que contienen las estructuras, no estructuras químicas. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas o inclusive pueden ser otras partículas. ¿Y cómo sabemos esto? Pues un mol quiere decir que tiene tantas unidades estructurales como hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Cuando decimos carbono 12 estamos haciendo referencia a la masa atómica del carbono. A este número se le denomina el número de Avogadro. Por lo siguiente vamos a tener esta relación, donde un mol va a equivaler a 6.02 por 10 a la 23 unidades. Estas unidades recuerden que pueden ser átomos, moléculas y otras partículas, electrones, fotones, etc. Y también esto va a ser igual a Na, N sub A, que viene a ser básicamente la abreviatura del número de Avogadro. Bien, como ejemplo vamos a tener lo siguiente. Tenemos un mol de carbono, va a contener justamente el número de Avogadro, que viene a ser 6.02 10 a la 23 átomos de carbono, y esto va a equivaler también a un número de Avogadro de átomos de carbono, ¿no? Es básicamente su equivalencia. Si tenemos dos, pues simplemente tenemos que multiplicar los átomos de carbono, en este caso de hierro, por 2. Igualmente hacemos con el número de Avogadro, 2 por N sub A átomos de hierro. Y si tenemos moléculas, pues también hacemos el mismo procedimiento, ¿no? 5 moles de agua van a equivaler a 5 por el número de Avogadro moléculas de agua, ¿no? Este es un número de una constante universal, se podría decir, el número de Avogadro. Luego tenemos el concepto de la masa molar, y esta se define como la masa en gramos de un mol de unidades de una sustancia. Esta sustancia denominada masa molar relaciona la masa en gramos con la cantidad de unidades estructurales de una sustancia, y lo que quiere decir que básicamente una mol de esta sustancia va a equivaler a la masa atómica o la masa molecular. Recuerden que esta M mayúscula con la rayita es la masa molecular, y esto también a su vez va a equivaler a N sub A, o sea el número de Avogadro, unidades de la sustancia. A partir de ello vamos a realizar las siguientes fórmulas, que nos van a ser muy útil para hallar el mol, los números de moles que tiene cada sustancia. Por ejemplo, si tenemos un elemento, ¿no?, y queremos hallar el número de moles, vamos a tener que aplicar lo siguiente. N, recuerden que es el número de mol. M viene a ser la masa, que tiene que estar en gramos, y esto lo vamos a dividir entre la masa atómica del elemento. Recuerden que la masa atómica la encontramos también en la tabla periódica, ¿no? Y la masa atómica va a estar en unidades de gramos sobre mol. Entonces vamos a realizar un ejercicio para que quede más claro. Nos piden hallar cuántos moles hay en 48 gramos de carbono. La masa atómica del carbono es de 12 gramos por mol. Entonces solamente tenemos que dividir la masa, que nos dan 48 gramos de carbono, o sea tenemos la sustancia 48 gramos de carbono, y lo dividimos entre 12 para que nos dé un total de 4 moles. Como segundo caso podemos aplicar lo mismo, pero esta vez a un compuesto, quiere decir a una molécula, ¿no? En este caso vamos a aplicar la misma fórmula, solo que en vez de masa atómica vamos a aplicar la masa molecular, o sea la suma de los átomos que tiene el compuesto. Por ejemplo, si nosotros nos piden hallar cuántos gramos de amoníaco, que la fórmula es NH3, hay en 5 moles de esta sustancia. La masa del amoníaco, bueno, acá ya les doy de dato, es de 17 gramos mol. Recuerden que la masa del nitrógeno es 14 y se le suman los 3 átomos de hidrógeno, la masa de los 3 átomos de hidrógeno. Entonces si nos piden los gramos ya tenemos una situación un poco diferente. En este caso nos dan los moles, pero como ya sabemos la masa molecular, que es de 17 gramos mol, podemos mandar a multiplicar y hallar rápidamente la masa, ¿no?, con esta sencilla pero muy útil relación. Entonces nos daría un total de 85 gramos de amoníaco. En el segundo caso vamos a tener que hallar para la cantidad de átomos o moléculas. Es por eso que el número de Avogadro es bastante útil. Por ejemplo, en un elemento el número de átomos lo podemos dividir entre el número de Avogadro y automáticamente nos va a dar el número de moles que contiene esa sustancia también. Como el número de moles también es igual a la masa de la sustancia entre su masa atómica, esta relación también se va a cumplir. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Nos dicen cuántos átomos de fósforo, o sea P, hay en 20 moles de esta sustancia.
Recordemos que la masa atómica del fósforo es 31 gramos por mol, pero no nos va a ser de mucha utilidad por ahora, porque simplemente tenemos que recordar cuál es el valor del número de Avogadro. Recuerden que el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si queremos hallar el número de átomos, agarramos esta igualdad de acá con el número de moles, y simplemente tendríamos que enviar el número de moles a multiplicar. Por lo tanto, tendríamos 20 moles multiplicado por la cantidad de átomos que hay en esos 20 moles. Sería 6.02 por 10 a la 23 átomos, lo cual lo podríamos dejar ahí, no habría problema, pero en caso de que quisiéramos multiplicar, nos daría 1.204 por 10 a la 25 átomos. En realidad, este número es bastante grande, ¿no? Si se dan cuenta, es un 10 con 23 ceros. Bien, como segundo caso también vamos a tener a un compuesto, o sea, lo mismo que aplicamos anteriormente, pero esta vez a un compuesto. En este caso pueden ser tanto moléculas como también pueden ser compuestos iónicos, por ejemplo las sales. En este caso vamos a tener lo siguiente: ¿cuántas moléculas de agua de fórmula bastante conocida, el H2O, hay en 20 gramos de esta sustancia? En este caso sí vamos a tener que utilizar la masa molar o la masa molecular del agua, que viene a ser 18 gramos partido mol. Si queremos hallar el número de moléculas que hay en 180 gramos de agua, entonces podemos usar esta relación de acá. El número de moléculas entre el número de Avogadro va a ser igual a la masa entre la masa molecular. Entonces podríamos simplemente dividir 180 entre 18 gramos, lo cual nos daría 10 moles serían, ¿no es cierto? Entonces estos 10 moles lo tenemos acá y lo tenemos que multiplicar a su vez por el número de moléculas que tiene. Recordamos que el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23 moléculas en este caso, ¿no? Porque el agua es una molécula. Entonces el número total de moléculas sería 6.02, pero esta vez multiplicado por 10 a la 24. El número de Avogadro, que viene a ser justamente esta constante, es en honor al científico italiano que a principios del siglo XIX descubrió este número, esta constante universal. Su nombre completo viene a ser Amadeo Avogadro y es una unidad bastante utilizada en la química, y de acá en adelante la vamos a ver muy seguido, así que hay que familiarizarnos con ella. Bueno chicos, con esto ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado, hayan podido aprender algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, nos vemos, bye.